Como un río que nunca deja de fluir agua. Nunca deja de fluir agua. Dice 4:18. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús leyó la Biblia. Esto está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías 61:1, creo. Y entonces dice: el Espíritu, digamos todos, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Fíjese, a eso vino Jesucristo. A eso vino Jesucristo. A hacer todo eso, miren. Pero yo quiero hablar acerca del año agradable del Señor. Ese es el tema del mensaje. El año agradable del Señor. Fíjese de que en el antiguo tiempo, ¿cuántos días tiene la semana? Vamos a ver cuántos días tiene la semana. 7 días. Y hay un día de descanso. De cada siete hay un día de descanso. Para unos es el sábado, ¿va? Para otros es el domingo. Pero lo importante es que hay un día de descanso. Pero así como hay un día de descanso entre la semana, Dios también dio una ley, que cada 7 años la tierra también descansara, fíjese, porque la tierra trabaja. Le pasan el arado, le pasan el tractor y ahí van los hombres sembrando la semilla y la tierra empieza a trabajar y sale la cosecha. Maíz, frijol, arroz, trigo, cuántas cosas hay. Y la tierra trabaja. Y la tierra si no descansa, la tierra se agota. La tierra se empobrece, se cansa la tierra. ¿No creen ustedes eso? La tierra se cansa también. Entonces Dios dijo, va la tierra a descansar. Cada 7 años la tierra tiene que descansar. Y allá en el pueblo de Israel, fíjense que esas son solo Israel. Dios a Israel le dio esas leyes. Esas leyes no son humanas. No, si el hombre lo que quisiera es, el hombre sacarle hasta el último, ¿verdad? Hasta el último poquito que tiene la tierra, ¿verdad? El hombre no quisiera descansar, que la tierra descanse. Y de hecho, yo he visto los cañales. ¿No se han fijado ustedes los cañales? Miren, los cañales, cuando una tierra es que nunca la han cultivado, sino que le vuelan todos los árboles y siembran caña, por decir algo. Mire, las cañas son de este alto, mire, bien gruesas. Y usted va a ver los cañales ahora, como no les dan descanso, ¿va? Así se creen las cañas así delgaditas, ¿va? Porque la tierra está cansada. La tierra está cansada, puro abono le hacen que se levanten los cañales. El maíz, ¿verdad? Si uno siembra maíz en una tierra que nunca la han cultivado, ni abono se le echa y los grandes tallos del maíz. Entonces Dios le dio a la tierra su descanso. Al hombre le dio un descanso de un día a la semana. Amén. Y a la tierra le dio un año entero. Pero fíjense de que este año agradable del Señor que dice aquí, mire, dice que en el versículo 19 dice, solo, ve el versículo 19, 4:19, ese quiero predicar. Que Cristo vino, el versículo 19, ¿cómo dice? ¿A qué vino Cristo? A predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Eso es lo que quiero que veamos. ¿Cuál es el año agradable del Señor?
Fíjense que en Levíticos, capítulo 25, yo quiero que me acompañen, por favor. Levíticos 25. Busque Levíticos 25. Versículo 10, 11, 12, 13, hasta el 13 vamos a llegar. Sigue, pero vamos a llegar hasta el 13 para no ser largo. Vamos a leer esto. Mire cómo dice. ¿Qué versículo les dije, hermano? 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestras posesiones, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Yo he oído que por ahí celebran jubileos, el año del jubileo, dicen. A los 6 años ya están otra vez, el año del jubileo. Ese es el año del jubileo chabeleado, le digo yo, ¿verdad? Chabeleado, ¿verdad? No sé si han parado los orejitos ustedes y han oído decir año del jubileo, ¿verdad? El año del jubileo. Pero el verdadero año del jubileo era que si usted tenía un terreno, y lo vendía, el año del jubileo, y eso es en Israel, porque Dios le dio sus leyes al pueblo de Israel. Dios le dio sus leyes al pueblo de Israel. Cada país tiene su constitución política. Fíjense de que Israel no tiene constitución política. Nosotros tenemos la constitución política, ¿verdad? Ahí en la escuela, los bachilleres, ¿va? ¿Has estudiado la constitución política allá en el bachillerato? ¿Va que sí? ¿Cheche? ¿Te acordás, Ricardo? ¿Te acordás? No, te estudiaste la constitución política. Ah, más o menos. Pues allí estudia uno la constitución política, donde están las leyes de la república. Pero Israel no tiene constitución política. ¿Sabe cuál es la constitución política de Israel? La Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la constitución política de Israel. Y entonces aquí está la ley esa, que si usted vendía un terreno, el año 50, había, cada 50 años había un jubileo. Y entonces, cuando se llegaba el año 50, el terreno que usted había vendido, adivine qué pasaba, volvía a ser de él, fíjese, volvía a ser de él. ¿No cree que está bonita esa ley, hermanos? ¿Ah? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Ah? Volver otra vez al terreno, porque la tierra no se podía vender a perpetuidad. La tierra era prohibido venderla a perpetuidad. Mire, si quiere leer el 25, 23, mire cómo dice. El 23, ¿quién me lo quiere leer? Ajá, la tierra no se venderá, les dijo, a perpetuidad. Solo se va a vender, por ejemplo, si ahora estamos en el 2018, ¿verdad? Imagínense de que el año del jubileo fuera en el 2020. ¿Cuántos años faltarían? 2020, digamos que el jubileo fuera en el 2020. Y ahorita estamos en el 2018. No.
Imagínense que cada 50 años es jubileo, pero hace 48 años fue jubileo. ¿Cuántos años faltan? Entonces la gente compraba, pero compraba de acuerdo a la cosecha que iba a dar el terreno. Entonces, por ejemplo, digamos, mira, te vendo mi terreno, 200 pesos te puedo dar, 100 por año, por poner un precio, ¿verdad? 200 paga, pues. Pero no la podía vender a perpetuidad, sino que de acuerdo a las cosechas que faltaban. Si faltaban 10 cosechas, él estaba comprando la tierra para 10 años, para 10 cosechas. ¿Ok? Porque cuando venía el jubileo, ahora, si la persona podía comprar antes del jubileo, recogió el dinero, papá, era una necesidad que yo tenía, pero ya tengo otra vez el dinero. Me iba para de la persona a quien yo le había vendido y le decía, fíjate que ya tengo el pisto, te lo voy a comprar de regreso. Y deshacían el trato. Y solo un año trabajó la tierra. Y entonces le volvía a pagar menos el año que la había trabajado. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Va. Pero lo bonito es que la tierra no se podía vender a perpetuidad. En el año de jubileo también había otra cosa. Levítico 25:40. Miren. 25:40. ¿Qué es lo que pasa en el año del jubileo? Y este es el año agradable del Señor. Este es el año porque todas las injusticias, todas las pobrezas se terminan. En el año del jubileo, el año agradable del Señor, la bendición viene. Amén. Mire cómo dice. ¿Qué versículo dije? 40. Vamos a ver el 40, 25:40. Dice: el 39 para entender. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, y le dice, yo no quiero vender mi propiedad, pero me puedo ir a vender. Y se vendía como un siervo, como un criado, como un esclavo. Se vendía para pagarle, a saber qué necesidad tenía, ¿verdad? Y entonces se vendía él. Pero el año del jubileo dejaba de ser esclavo. Mire cómo dice. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. No lo trates como esclavo, sino como criado. Como extranjero estará contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres. Se restituirá, porque son mis siervos los cuales aquellos de la tierra de Egipto no serán vendidos a manera de esclavos. Esta es una de las cosas lindas del jubileo. Porque todo esclavo, en otros países, todo esclavo, en cualquier país, era esclavo para toda la vida. Hasta, fíjese que hasta le ponían un fierro caliente, fíjese. ¿Va a creer usted? Como que es vaca, ¿va? Como que es caballo, ¿verdad? Poner la nalga, le decían. Ponía la nalga, fíjese. Y le ponían el fierro, así como un caballo, como una vaca. Y allí le ponían el sello y dice, este es, vamos a ver, anda un esclavo, anda huyendo. Ahí lo desvelo. Lo despestían y le miraban o el pecho, o el hombro, la espalda, o la nalga. Es de fulano, decía, es de fulano, este es de fulano. Y entonces, y no dejaba de ser esclavo nunca. Nunca dejaba de ser esclavo. Los vendían a otro, pasaba de manos de otro, pero en el pueblo de Israel no es así. Amén. En el pueblo de Israel no es así. El que se vendía como esclavo, en el año 50, salía libre. Todos los esclavos, todos, aunque fuera extranjero, si no era de allí, de ese país, a quienes se vendían entre ellos mismos como esclavos. Pero los esclavos que venían de otro país, de Egipto, de Siria,
de cualquier parte que fueran, esclavos, el año 50 salían libres y se tenían que ir para su casita. Amén. Isaías 42:7, no sé, vamos a ver Isaías 42:7, ¿qué es lo que nos dice, hermanos? Isaías 42:7. ¿Cómo dice? ¿Quién lo quiere leer? Para eso vino Cristo, para eso estaba Cristo. Es la profecía que Isaías está dando acerca de Cristo, el 42, desde el 1 hasta el 9. Y dice que en el año del jubileo los presos salían. Pero yo quiero decirles una cosa, pongan mucha atención. Israel, óigame bien por favor, es lamentable, como en todo país sucede. Aquí en nuestro país y en cualquier país del mundo, no es porque no hayan leyes que las cosas andan mal. Leyes hay. Lo que pasa es que los que ejecutan las leyes no las ejecutan como conviene. Amén. ¿Es cierto? Piense de que, por ejemplo, le quitan a alguien el trabajo. A alguien le quitan el trabajo. Entonces viene y se va, el hermano atiende para el Ministerio de Trabajo y dice, fíjese que yo tengo 30 años de trabajar en esa empresa y yo quiero ver que me digan cuánto me toca. ¿Cuánto me toca? Y le dicen, pues hermana, señora Matilde, como le quiero decir, a usted le tocan de indemnización por 30 años que ha trabajado $40,000. Y le digo, contenta porque tiene $40,000. ¿Ya? De indemnización. Entonces váyase para el juzgado de lo laboral y ahí le van a resolver el problema. Entonces llega el abogado, llega ella y la citan para tal día y llega y fíjense que llega no el patrón, sino que el patrón tiene un abogado y el abogado ya se puso de acuerdo con el juez de lo laboral también. Y entonces ¿ah? Pues sí, estamos hablando de lo que es. Aquí estamos hablando de lo que es. Esto es una podredumbre, una corrupción. No porque no haya leyes, sino que los que tienen las leyes en la mano son corruptos. Y le dice, mire, le dice, ¿va? Yo vengo representando a mi cliente, le dice el abogado, y aquí lo que tiene son $5,000. Y allá le han dicho que tiene $40,000. ¿Lo toma o lo deja? Le dice. Y si no, vamos a ver, después lo vamos a otra cita. Y así la tienen. A cada 3 meses, a cada otros 3 meses, otra cita, $5,000 le ofrecen, ¿verdad? Y son $40,000 los que están peleando. Y otros 3 meses, y otros 3 meses, y otros. Y por último dice la hermana Matilde, aunque sea 5,000, ¿verdad? El macho perdido es que se la amarra, dice, ¿verdad? Y se repartieron allá un poco cada uno, el juez, el abogado, y le quedó una parte la patronal, no pagó los $40,000, sino que con 15,000 arregló 5,000 para el juez, 5,000 para el abogado, y 5,000 para el más, con 15,000 se ahorró, ¿cuánto? 25,000. Ahora, lo lamentable es esto, que en el pueblo de Israel nunca, óigame bien, nunca hubo jubileo. Eso es lo lamentable, que las leyes estaban allí, Dios las puso, pero el pueblo de Israel jamás cumplió la palabra, no cumplió la palabra. Entonces Dios dice, nunca hubo un año de jubileo, pero mi siervo Cristo
va a ir y Él va a dar el jubileo. Él sí va a dar el jubileo. Y no solo a los judíos, sino que a todas las personas que se acerquen a Él les va a dar el jubileo. Esto es lo precioso. Por eso Él dice que Él ha venido a dar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles, a perdonar las deudas, porque la deuda que nosotros teníamos era una deuda grande que no la podíamos pagar. Estábamos esclavos del pecado. Estábamos atados de pies y manos. Satanás nos hacía para donde quería. Y el Señor ha venido a eso, hermano, a dar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable. Estamos en el año agradable. Este es el año agradable. Mire, en los escritos del tiempo antiguo, hace 1000 años o 1500 años, cuando alguien escribía una carta, ¿sabe cómo ponía? Año 1002, año de gracia. Porque estamos en el año de gracia, en el año agradable. Estamos en el jubileo desde el día. Mire, el primer día del año del jubileo, ¿sabe qué es lo que hacía? En el pueblo de Israel, esa era la orden, nunca lo hicieron, pero lo que hacían era tocar una trompeta, pero tocar trompetas por todos lados, celebrando el jubileo. Esa era la orden que Dios había dado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, se tocó la trompeta para que todos nosotros fuéramos perdonados. Esa es la verdad. No hay otra forma, hermanos. Ahora, yo sé, voy a ver mi reloj porque quiero ver, no quiero que salgamos noche, porque hay cosas aquí que quisiera tocarlas y tenemos un poquito de tiempo. Esto es, fíjese bien, cuando la persona tenía un terreno, pero había otra cosa que yo quiero que vean, por favor, aquí en Levítico 25, volvamos otra vez a Levítico 25, quiero que veamos a Levítico 25, todo Levítico 25. Había otra cosa ahí. Eso era el terreno en el año del jubileo. En el año del jubileo, usted tenía una deuda. Usted había vendido su terreno, su propiedad, pero en el año del jubileo la propiedad regresaba. Amén. Pero si tenía una casa en la ciudad y la vendía, ¿qué pasaba, Cheche? No podía. Mire, vamos a ver, fíjense bien. Ahora, ya le voy a explicar qué es lo que el Señor me ha dicho. Si usted lo quiere recibir, lo recibe, ¿verdad? Porque no quiere decir que tengo, ¿verdad? Yo me quise apoyar, fíjate, Cheche, con la Biblia del expositor y no me dijo nada. Yo fui por otros lados y no había. Yo tenía en mi corazón que, ¿verdad? Pero tampoco puedo decir esta es la última palabra. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿A dónde estamos en Levítico? ¿Va? Levítico 25. Vamos aquí. 25. Versículo 29. Mire cómo dice esto. ¿Ya lo tiene? Levítico 25, 29. El varón, 29 y 30, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año después de la venta. 1 año será el término de poder redimir, o sea, volverla a comprar. Y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. Y para sus descendientes, no, como dice, no saldrá en el jubileo. ¿Qué quiere decir esto, hermano Cheche, por favor? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya estamos dentro de la ciudad amurallada. Ya no estamos viviendo en el campo. Amén. ¿Están entendiendo? Digamos otra vez todos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya estamos dentro
de la ciudad amurallada. Estamos dentro de la ciudad amurallada. Pero fíjense que por qué causa se vendía una propiedad. Porque quedaba pobre. ¿Y sabe qué es lo que empobrece a la persona? Adivinen qué es lo que empobrece a la persona. El pecado. ¿Qué es lo que empobrece a la persona? El pecado empobrece a la persona. Amén. La persona que vendía una propiedad se suponía. ¿Por qué cree que la vendía? Es como que le hubiera caído lepra. ¿Por qué le caía lepra? Por el pecado. ¿Por qué vendía la propiedad? Por el pecado. Porque lo que empobrece a la persona es el pecado. No en todos los casos, ¿verdad? No podemos juzgar, no se puede decir así, generalizar y dogmatizar y decir esto es así. Mire, por ejemplo, a las enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades llegan, por ejemplo, ya, gracias a Dios que estoy hablando, pero ayer no podía hablar. Yo afligido porque me tocaba predicar, ¿verdad? Llegan enfermedades, gripes, dolores de cabeza, dolores de oído, un montón de cosas que pueden llegar. Y no necesariamente porque haya pecado. Pero, siempre el pecado, al hacer el estudio y el análisis, el pecado empobrece. Eso es, tengámoslo por seguro. Los juicios de Dios caen a causa del pecado. A uno le cayó una torre, ¿verdad? Les cayó una torre, ¿se acuerdan? Y mató como un montón. Y le dijeron, Señor, fíjate que allá les cayó una torre. Si no os, ¿qué dijo? Si no os arrepentís, les dijo, todos pereceréis igualmente. O sea, tenemos que decirle, Señor, yo no soy más justo que aquellos que les está reventando el volcán allá ¿a dónde es eso? En Guatemala, ¿verdad? En Guatemala. El mismo volcán que explotó aquel día, está explotando otra vez. Y hay 5,000 personas huyendo. Han sacado a 5,000 personas. ¿Y por qué les llega eso, Señor, a esas personas? Y el Señor les dice, no piensen que ustedes son más justos, dijo Jesús, que ellos. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que vivir vidas sobrias, ¿ah? Piadosas, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Porque si no, el juicio está. Dice, ya el hacha, dice, porque así dice, ya el hacha está puesta, dice, a la raíz del árbol. Y árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bueno, Señor nos está hablando. Pero la casa que se vendía, mire, el creyente desgraciadamente pecó. Amén. Desgraciadamente pecó. Porque esta es la casita, hermanos. Amén. Para nosotros, para ellos, la casa era adentro de la ciudad amurallada. Amén. Pero para nosotros, los cristianos, dicen que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Somos una casita. El muro es Cristo. La muralla es Cristo. Estamos en la iglesia del Señor y la muralla es Cristo. Pero desgraciadamente el creyente pecó. ¿Sabe cuánto le queda a ese creyente para que se arrepienta? No le voy a decir que un año. No le voy a decir que un año. Pero debe de correr lo más pronto posible a los pies de Cristo. Amén. Si alguien falló, debe de correr el mismo día, si es posible. Yo no estoy diciendo que peque y todos los días y corra a pedirle perdón a Dios. Y no estoy hablando de qué clase de pecados. Porque hay pecados de enojarse. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Ah? Mentir, robar.
No estoy hablando de... Porque nosotros estamos acostumbrados a decir pecado y solo tomamos en cuenta uno. No, pecado hay un montón de pecados. Pero cada vez que nosotros cometemos un error o una falta, debemos de correr a la sangre de Cristo. Amén. Debemos de correr a la sangre de Cristo. Pero aquí cae uno y vende su casa, se quedó sin casa. ¿Qué quiere decir? Ya no soy templo y morada del Espíritu Santo, me quedé sin casa. Te queda un año, le dice. O sea, tenés una oportunidad, pues. Hay oportunidad, hay una oportunidad, hay perdón, hay sangre suficiente. Cuando el texto dice, no queda otro sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa. ¿Ya lo han leído ustedes? ¿Han leído el texto? No quiere decir estás condenado. Muchas congregaciones, muchos pastores, en otras iglesias, predican, y más que todos los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas, hay una línea de apóstoles y profetas que dicen que no hay reconcilio. Que una alma que pecare, dice, esa morirá. Y ya el pobrecito que pecó, ¿y quién es el que no peca, pues? Amén. Y el pobrecito que pecó dice, ya no puedo ir allí, ya no me puedo congregar porque para ellos no hay reconcilio. Una vez dice, si alguien peca voluntariamente, dice, ya no queda más remedio ya no queda más remisión por los pecados, sino que una horrenda expectación. Pero lo que quiere decir es esto, que en el antiguo tiempo, si alguien cometía un pecado, llevaba un cordero, o un toro, o un cabrito, o unos palominos, depende de qué es lo que había pecado, así era el sacrificio que iba a hacer, y cómo lo iba a hacer. Sí, para lo que le cansaba, pero también era la forma como lo presentaba, y le decías, sacerdote, fíjese que de ahí viene la confesión, esa va, ¿y qué pecado cometiste? Dijo, y se confiesa con el hombre, va. Entonces en aquel tiempo se confesaba con el hombre y le decía, fíjese que yo cometí tal pecado. Entonces venía y hacía el sacrificio de acuerdo al pecado que había cometido. Entonces lo que está diciendo es que no queda otro sacrificio, o sea que no hay un sacrificio aparte del de Cristo, ya no hay otro sacrificio mayor. Solo es el único sacrificio que quita todos los pecados. El mismo sacrificio. No hay otro sacrificio. No podemos presentar un sacrificio más grande que el de Cristo. Tenemos el único sacrificio ese. Y tenemos la oportunidad. Un año. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Que para Él, dice, un año son como 1000 años. Un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Solo el Señor sabe la oportunidad que nos está dando. Él es grande en misericordia, dice, ¿verdad que sí? Lento para la ira y grande en misericordia. Amén. ¿Cómo es el Señor? Lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Él nos da oportunidad de ponernos a cuenta para volver a tener la casa. Amén. ¿Para qué? Para volver a tener la casa. Como dijo David, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo quiero volver otra vez a tener, he perdido el gozo de la salvación. Cuando el gozo de la salvación se pierde, hay que buscarlo, porque este gozo que Cristo ha puesto en nuestros corazones, nadie lo puede dar. Amén. Solo Cristo nos puede dar este gozo. Mire, yo vi a una niña, no digo una niña, una madre de familia que iba con su niño, y el niño ya caminaba y lo llevaba así, mire, de la manita. Eso creo que fue en la Mega, en el mercado. Y yo vi a una chichota y me dio lástima verle la cara que llevaba. Una cara de decepción y wow. Mire, es que el diablo a todos nos quiere llevar, hermanos. Amén. Vi ayer en el hospital a una niña. ¿Cuántos años tenía ella? La niña. ¿Cuántos años, hermana, tenía la niña que había tomado 13 pastillas? 13 pastillas se tomó la niña de 11 años.
11 años la niña tomándose 13 pastillas para morirse porque ella no quería vivir, imagínense. Imagínense qué situación más terrible. ¿Ah? El pecado destruye. El diablo quiere ganarse en nuestras almas. Amén. No, mi papá había sido creyente por años. Mi esposa sabe eso. Mi papá de crianza había sido creyente por años. Y de repente pasa un señor y le dice, mira hijo, hazme un favor, ahí me compras unas pastillas unas pastillas para curar maíz, de sulfuro, porque tengo un poco de maíz que lo quiero curar, le dijo. Y el otro, bobito, ¿verdad?, va y le compra las pastillas a mi papá. Y mi esposa se dio cuenta. Y él con mi papá contento con las pastillas, después de ser creyente por años. ¿Y sabe qué? Se quería tomar las pastillas, fíjese. ¿Y sabe quiénes íbamos a ir presos? Nosotros o ella, porque habían dicho que ella es la que le había envenenado. Porque le habían dado contando de que nosotros no lo queríamos. Y nosotros no quitábamos el bocado de la boca por dárselo a él. Sí, él estaba enfermo, ya no aguantaba el dolor, decía él, y no sé qué, estaba decepcionado de la vida. Pero era creyente evangélico. Lo que estamos diciendo es de que el diablo puede llegar a querer, viene a tocar nuestros corazones y nuestra mente para querer destruir nuestra felicidad y arrebatarnos nuestra salvación. Debemos de estar vigilantes, pidiéndole al Señor, Señor, no me quites el gozo de la salvación. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por último, hay aquí un levita. La casa de levita. Yo les digo, no tengo la capacidad, estoy a puras penas queriendo interpretar estos textos. A puras penas, hasta aquí puedo interpretar un poquito. El otro se los dejo de ver a ustedes, a ver qué le dice el Señor a usted. Mire qué dice. La casa de levita. Dice el 32, 25-32, solo lo vamos a leer. Ahí le dice, Señor, ¿qué quieres decir en esto? Porque si yo le digo, va a decir, no hombre, ¿verdad? A saber qué, ¿verdad? Pero usted pídale al Señor. Pero, en cuanto a las ciudades de los levitas, estos, dice, podrán rescatar en cualquier tiempo las casas, en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto la casa de la ciudad de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. La casa de levita, él no tenía un año para... El otro dice, al año perdiste la casa, mano. Al año ya perdiste la casa. Pero el levita pasó un año y pasaron 2 años, 3 años y la podía rescatar. Y en el año del jubileo salía y estaba dentro de la ciudad amurallada. Si no era levita, perdía la casa. Pero si era levita, no la podía perder. Salía en el año del jubileo y la podía rescatar en cualquier momento. Amén. Y dígale, Señor, yo quiero ser levita. Amén. Yo quiero ser levita, Señor. Yo no quiero perder mi casa. Yo no quiero perder mi salvación nunca. Amén. Yo quiero estar siempre en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Ciertamente a veces el levita también perdía la casa, pero no, fíjese, pero a saber por qué, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí es donde yo me quedo pensando, porque el levita, a pesar de todo eso, no perdía el derecho de su casa y la podía rescatar a cualquier hora. Y quiere decir de que el levita vendía la casa, pero eso no quiere decir que había pecado el levita, sino que él estaba viviendo siempre en el gozo del Señor. Y aunque pierda una cosa aunque pierda el carro, aunque pierda el empleo, aunque pierda lo que sea, Dios se lo va a restituir.
porque usted está viviendo en la presencia del Señor, en el gozo del Señor. Si gusta, nos ponemos de pie y digámosle: Señor, tú has venido a darnos el año agradable, el año del jubileo, donde las deudas se cancelaban, los prisioneros eran libres, los esclavos eran libres, cada dueño iba a su antigua posesión. Busque Colosenses 2:14, busque Colosenses 2:14, busque Colosenses, ahí estamos terminando, Colosenses 2:14. Amén. Efesios, Filipenses, Colosenses 2:14. Quizás para hallarle el sabor al 14. Todavía tiene la Biblia por ahí, no sé si la quiere leer. Y a vosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Y esto, mire, 14, anulando, digamos todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio esa acta y clavándola en la cruz. Una vez yo tenía una deuda y me iban a quitar la casa, yo la había hipotecado, me la iban a quitar. Pero llegó un hermano que Dios mandó y me dijo: ¿por qué lo veo tan triste? Me dijo: porque el lunes me quitan la casa, y era como día jueves. El lunes me quitan la casa, le digo yo, y estaba hipotecada y me van a quitar la casa. Ya tengo. ¿Y cuánto debe? 2,000 colones. Va a traerlos, me dijo, porque Dios ha pregonado libertad a los cautivos, el año agradable, jubileo, amén, hermanos, jubileo, perdón de deudas, provisión en Cristo. Si mi pueblo se humillare, dice, y buscar en mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén, hermanos. Tenemos un Dios grande que oye nuestras aflicciones, que ve nuestros problemas, pero no solo los ve, sino que los resuelve a nuestro favor, los soluciona a nuestro favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación, tú estás para resolver si creemos en ti, Señor. Tenemos a ti, te tenemos a ti, que tú cancelaste, que tú pregonaste el día que te crucificaron, pagaste nuestra deuda. Pregonamos el año agradable del Señor, el año de libertad, el año de jubileo que todavía no se ha terminado desde que Cristo murió, desde que tú moriste en la cruz del Calvario hasta este día. Estamos viviendo. Todo aquel que se entrega a ti, todo aquel que te busca a ti, entra a formar el gozo de la bendición de ese año precioso, del año agradable del Señor, del año del jubileo. Gracias, Señor, por tu perdón de todas nuestras deudas, por el perdón de todos nuestros pecados. Perdona nuestra falta, Señor. Perdona nuestra falta, Señor. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, Señor, que nos ofenden, Señor. Porque si no perdonáis, dice tu palabra, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará tus ofensas, tus pecados. Oh Señor, ayúdanos a conocer todas estas verdades preciosas que tú nos has revelado, Señor, a través de tu palabra. Porque cuando nosotros guardamos tu palabra que tú has pregonado, tú estás en medio de nosotros, tú estás en medio de tu pueblo. El canto que, no sé si...
bueno. Él nos ha lavado con su sangre y nos tiene un palacio. Amén. Un palacio. Tengo allá, dice, más lindo que el sol. Un palacio. Gloria al Señor. Mientras tanto, Él también aquí nos tiene murallas. Nosotros no las vemos, pero Él nos está protegiendo. Amén. Él está guardándonos a todos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios les bendiga, hermano. Nelson. Gracias. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno que venimos delante de Él y le pedimos perdón y Él oye nuestra voz. Tenemos murallas, como dice el hermano, alrededor de nosotros. Aunque andemos en tinieblas, Él nos rescata de ahí. Él nos rescata del hoyo. Gracias, Señor Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, todas las familias presentes, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Y que seamos levitas, Padre, cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Y que podamos, cada uno de nosotros, Señor, pedirte perdón todos los días, el momento, Señor, en el momento, Padre, para que tú nos perdones y nos puedas limpiar a cada uno de nosotros. Bendice a cada familia aquí presente y llévanos con bien a nuestras casas. A todos, Señor, gracias. Bueno eres. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.